Hola amigos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren hoy 20 de noviembre del 2024, pues todo México se pondrá de pie al escuchar esta tremenda noticia. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la buena recepción de la propuesta de México en el G20. La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre su participación en la cumbre de la G20 y la propuesta de destinar el 1% del gasto mundial en armamento al programa Sembrando Vida. La presidenta aseguró que tuvo una buena acogida entre los mandatarios de los distintos países. Además señaló que México actualmente destina 1.700 millones de dólares al programa Sembrando Vida y se prevé un aumento del presupuesto a 39.000 millones de pesos el próximo año. A continuación con el En primer video. lugar, preguntarle cómo se sintió en esta reunión internacional, la primera de gran calado, dirían los marineros, y cómo piensa que se recibió su propuesta en contra del armamentismo, de la industria militar y en favor de los que menos tienen y contra el hambre. Pues México es un gran país, somos un gran país. Y siempre la presencia de México es bien recibida en estos foros internacionales. Son espacios que ayudan a las reuniones bilaterales para hacer acuerdos y además pues la propia reunión del G20, que en este caso tuvo muchos invitados, países invitados que no son parte del G20, entonces en realidad fue una reunión que se llama multilateral porque vienen muchos países, muy importante. Ahora, yo creo que lo más importante y más en este momento es el llamado a la paz. Y no solamente vino de México, sino de muchos países, particularmente de América Latina, pero también de otras regiones del mundo. El documento que sale pues es un documento muy general que se venía trabajando desde antes. Nuestra propuesta pues tiene que ver con, fíjense, destinar el 1%. Son 2.4 billones de dólares que se destinaron en el 2023. Nosotros en México llamamos billones a los millones de millones, 12 ceros. En otros países esos son trillones, por ejemplo en Estados Unidos se le dice trillones porque ellos no tienen los miles de millones. Entonces, para quien lo mide de esa manera estamos hablando de 2.4 trillones de dólares. México ya destina 1.700 millones de dólares. El próximo año van a ser cerca de 39.000 millones de pesos para el programa Sembrando Vida. Y recuerden que estamos apoyando a través de Amexid a familias en Guatemala, El Salvador y Honduras para demostrar que cuando se apoya a las familias y se atiende a las causas, disminuye la migración. Es una visión humanitaria. Entonces, la propuesta, el planteamiento es 1%, solo el 1%, destinarlo a 6 millones de sembradores y sembradoras que van a permitir sembrar lo que representaría, por ejemplo, de 3 a 4 veces la superficie de Dinamarca o de 3 países centroamericanos juntos. Entonces es una propuesta que contiene una visión pacifista, una visión ambientalista y una visión de justicia social. Entonces, en esta reunión del G20 fue bien recibida y la idea es que el canciller lo pueda seguir promoviendo en otras reuniones multilaterales. Ahora, el llamado hoy siempre pues es a la paz,
a que los conflictos bélicos no resuelven nada, para eso está hecha la política internacional y los organismos internacionales. Entonces, pues es un llamado también a la paz, que vino de muchos países. Fue una reunión importante, interesante, y pues este llamado a la paz que también vino de la propia reunión del G20. En el tema económico, hoy se presenta en la Cámara de Diputados el presupuesto, bueno, para su análisis, y en la parte económica le está yendo muy bien a la economía mexicana, 35 millones de dólares en este trimestre, también con una percepción al alza de un 9%, el peso se mantiene por 5 jornadas, ¿no? Y nos ubicamos como el primer país que produce y está en la parte de la formación automotriz también, ahí tenemos un primer lugar superando incluso a Canadá. ¿Cuál es su opinión en este momento, dado que los ojos pareciera que de los críticos de siempre, esperando que haya un resbalón, cuando pues las cifras están indicando lo contrario y hay una decisión de lo que va a ser el presupuesto para el año que entra? Van a venir a la mañanera el lunes toda la Secretaría de Hacienda para poder presentar las características de la ley de ingresos y el presupuesto que se está presentando, el paquete global que se está presentando. El objetivo del presupuesto, que hoy en efecto el secretario de Hacienda lo presenta al Congreso, es seguir invirtiendo, garantizar todos los programas de bienestar, los que ya están en la Constitución, los que vienen en la Constitución y los 3 nuevos programas de bienestar. La Secretaría de Bienestar tiene un presupuesto como de 550,000 millones de pesos, pero en realidad todos los programas de bienestar juntos son cerca de más de 700,000 millones de pesos. Incluidos los 3 nuevos programas: el apoyo a mujeres de 60 a 64, el apoyo a niños y niñas, la beca universal, que el próximo año inicia con secundaria, y el programa de salud casa por casa para las y los adultos mayores. Además, que es importante, se ha dicho que el presupuesto en salud baja, es falso. El tema es que ahora aparece directamente en el IMSS Bienestar. El año pasado todavía aparecía una parte en lo que se llamaba INSABI y ahora viene completo para las 23 entidades de la República que ya están en el IMSS Bienestar, Entonces hay que sumarle al presupuesto de salud lo que está en el IMSS Bienestar. En el caso de Educación hizo un comunicado la Secretaría de Hacienda. Hubo un tema ahí ahora les platico otras cosas, hubo una reducción en una parte que tiene que ver con los trabajadores de confianza. ¿Se acuerdan que hablamos del 5% de reducción en el gobierno central? Y ahí hicieron una reducción también en lo que tenía que ver con universidades públicas, cosa que se va a corregir porque no debe ser así. Está ya la subsecretaría de Egresos y el secretario de Hacienda trabajando con la presidenta de la Comisión de Presupuesto para que está muy claro cómo resolver ese tema. Entonces, el presupuesto en educación aumenta y el presupuesto que viene en las universidades de bienestar, que viene un aumento significativo, es para las universidades de bienestar y también de ahí lo que significa la nueva Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, está en ese capítulo presupuestal. Aumenta el presupuesto en vivienda. Entonces, si se fijan, los grandes derechos, los programas de bienestar, educación, salud, vivienda, aumenta el presupuesto. El presupuesto en inversión pública es de alrededor de 550,000 millones de pesos. Es un presupuesto muy importante para trenes, carreteras, agua. Esta disminución que se ve en el presupuesto de medio ambiente tiene que ver con que con agua, está asociado a medio ambiente,
y terminan todas las obras estratégicas del presidente López Obrador, que fueron 15 obras estratégicas, y este año, el 2025, pues inician las nuevas obras estratégicas. Entonces, una parte pues es los proyectos ejecutivos, entonces ahí hay una pequeña disminución que tiene que ver con esto, pero está contemplado los proyectos estratégicos de los que habíamos hablado. En carreteras también se terminaron los proyectos estratégicos, tiene que haber una parte para los proyectos ejecutivos, pero también hay presupuesto y está el presupuesto de los trenes para terminar Tren Maya con el tren de carga, el interoceánico con la línea K, está el presupuesto para los nuevos trenes a Querétaro y a Nuevo Laredo y hacia el Pacífico. Y el tren México-Pachuca ya está contemplado ahí, entonces hay presupuesto de inversión. Ahora, ¿qué hacemos? Por ejemplo, tomé la decisión de que no aumente el salario en los 6 años que estemos aquí de la presidenta ni de todos los funcionarios, servidores públicos de confianza de alto nivel. No va a haber aumentos en términos ni reales ni nominales. Se mantiene el salario de la presidenta, de todos los secretarios, de todos los directores generales, de todos los jefes de unidad. Hay una disminución que no afecta a la operación en algunas áreas que todavía podían disminuir, entonces es un presupuesto muy responsable. ¿Qué más? Por ejemplo, estamos estimando un crecimiento económico de alrededor de 2.3%. Hay quien dice que no va a ser así, sí va a ser así, vamos a estar trabajando. El secretario de Economía tiene un portafolio de inversiones muy importante para México y además estamos trabajando en una serie de acciones de inversión mixta que son muy importantes. Se acabaron las viejas APPs, pero hay espacio para inversión sin perder soberanía y otros esquemas de inversión que tenemos muy claros en distintas áreas de la economía nacional. No va a aumentar la deuda en relación al PIB. Este año hubo un ligero aumento de la deuda, entre otras cosas, por el tipo de cambio y otros temas, pero no estamos planteando, es decir, se mantiene la relación deuda-PIB. En fin, este es en general el presupuesto que se está presentando y el déficit se plantea en 3.9% general y presupuestal de 3.1%. Entonces es un presupuesto muy responsable que hemos estado trabajando. Van a aumentar los ingresos por varias acciones que vamos a hacer sin necesidad de una reforma fiscal. Entonces todo eso va a presentar hoy el secretario de Hacienda y después vendrá también la comparecencia en su momento de la subsecretaria de Egresos. Entonces es un presupuesto muy responsable que estamos planteando. Gracias. Por último, un tema altamente sensible. En Voces del Periodista le hemos dado… Y por cierto, para terminar en efecto, o sea, nuestros adversarios, ¿qué quieren? Que le vaya mal a México, que le vaya mal al país. Ellos apuestan a que le vaya mal al país. O sea, en vez de estar haciendo planteamientos positivos, su objetivo es que le vaya mal a México y no le va a ir mal, nos va a ir muy bien. A un mes de su gobierno, las cifras indican otra cosa en este momento, ¿no? Sí. Reforzando lo que usted está diciendo. Ayer presentó el canciller, el secretario de Economía y el canciller está trabajando también muy de cerca en ello, de cómo aumentó en el último trimestre la inversión extranjera directa y está la economía de México está bien. El Buen Fin fue… ya va a presentar las cifras también Profeco y fue un momento en donde se ve pues que hay recursos en las familias mexicanas destinadas al consumo. Gracias, presidenta. Por último, comentaba que en Voces del Periodista le hemos dado mucho seguimiento a la voz ciudadana y a la denuncia.
Algunos compañeros incluso aquí también en sus portales tienen este registro que ya aquí el secretario de Seguridad Ciudadana nos había expresado de que todos los delitos han descendido menos el de la extorsión, incluso ha crecido en un 35%. Entonces aquí, Presidenta, funcionarios, tenemos pruebas, tenemos nombres, tenemos las cuentas bancarias, tenemos los testimonios de los individuos que han estado extorsionando a los ciudadanos y uno de ellos es este señor que se llama Arturo Medina Montoya, se hace pasar por Investigación Nacional Antifraude. Todavía le comuniqué el día de ayer que cómo le iba a hacer para resarcir el monto que él ha estado exigiendo a varias personas semanalmente de 20,000 pesos para reponerle, según esto, lo defraudado. Y vemos que hay una complicidad de los bancos. Hay otra demanda que tiene ahí el Banorte, donde un particular, pues un abogado está llevando esos casos. Ya hay un fallo para que les restituyan cierta parte del fraude y la dirección del banco no opera. En el caso de este señor, que yo incluso he hablado con él, se hace pasar como integrante de la Procuraduría Capitalina y que tiene su oficina aquí en la delegación Cuauhtémoc. He asistido, nadie lo conoce y sigue hablando por teléfono con un cinismo rampante. Entonces, yo en este momento estoy pidiendo pues la protección, en este caso, para la víctima que está haciendo este señor. Su teléfono es el 56 23 21 17 58 y se llama Arturo Medina, se hace pasar por funcionario y le pueden marcar en este momento. Entonces pido que la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría Capitalina, si es que tuviera que ver, porque el asunto, Presidenta, viene de alguien que está filtrando los datos del Banco del Bienestar, porque le están hablando a las casas particulares de las personas y les dicen que les van a dar un monto, que entreguen sus cuentas y que les van a dar una nueva tarjeta a partir de que, yo tengo el seguimiento desde antes que se fue el presidente, un mes antes estamos con todo esto y continúa el fraude. Mi cálculo al menos es que a la semana estos individuos están llevando 5 millones por estar defraudando a las personas solo por teléfono. Incluso esta fotografía que estoy mandando, yo dudo mucho que sea su identidad y él dice que tiene cédula y que lo puede ver en cualquier lugar. Entonces pido ahí, primero, pues la denuncia de una manera formal y si es necesario ir ante el Ministerio Público, yo tendré que hacerlo para resguardar, en este caso, la identidad de las víctimas. Es cuanto, Presidente. Sí, si nos ayudas ahí con Adriana para que le pases todos los datos y que podamos atenderlo a partir de, y le daremos a la Fiscalía General también la información. Aquí. ¿Qué tal, doctora? Carlos Guzmán, de 4 Telecomunicaciones. Preguntarle si nos puede ahondar las conclusiones del G20. En los 75 puntos de la declaratoria final, en el 22, está el tema de los superricos. Sí me gustaría que ahondara en ese tema, obviamente es también propuesta del presidente Lula, también que ahonde justamente en el tema que tiene que ver con la cuestión ambiental. Usted propuso el tema ambiental, se aprobó, finalmente está en esta declaratoria final, que nos hable de eso y también obviamente de las conclusiones que se tienen en este G20. Por ahí comentaba antes de abordar el avión de que habló con el presidente Biden, que le pidió justamente nuevamente el tema del Mayo Zambada, que den la información, ahora sí personalmente, que nos hable también de lo que trató con el presidente Trudeau, de lo que trató con el presidente Xi Jinping, obviamente, que tuvo a los dos importantes del mundo, los más importantes, que nos hable de eso por principio de cuentas, doctor. Sí, la declaración del G20 es muy general, venía trabajándose desde hace tiempo. Esta propuesta de la que hablas, que es una propuesta del presidente Lula, es importante y fue planteada en el G20, pero las conclusiones son muy generales. Y yo destacaría principalmente, y por el momento que estamos viviendo entre esta tensión entre Ucrania y Rusia, el llamado a la paz, que es fundamental en estos momentos. Y vamos a seguir trabajando en todos estos reuniones, organismos, en esta propuesta que estamos planteando, que viene en términos generales, pero no viene tal cual la presentamos, que
de igual manera con otras propuestas que hicieron otros presidentes o primeros ministros, viene en términos generales, pero hay que aterrizarla y lo vamos a seguir haciendo en todos los organismos multilaterales que hay y que es indispensable, y lo vamos a presentar frente al presidente Trump en su momento. Es una propuesta humanista y de protección al medio ambiente y al mismo tiempo que disminuye la migración, es decir, atiende a las causas de fondo, no tiene algo negativo relacionado con la propuesta que planteamos. Entonces, la vamos a seguir desarrollando y planteando en distintos foros. Tuvimos reuniones bilaterales, dos importantes, pues con el presidente de Estados Unidos, el presidente Biden, y el primer ministro de Canadá. En ambas reuniones hablamos de la importancia del TEMEC, de cómo beneficia no solamente en este caso a México, sino es un tratado que beneficia a Estados Unidos y que beneficia a Canadá. Canadá estuvo totalmente de acuerdo. Hablamos de que es importante que haya un documento que hable de los beneficios para Estados Unidos, los beneficios para México y los beneficios para Canadá del tratado, que es algo importante para cuando nos sentemos en su momento con el presidente Trump, sea de manera directa o con los equipos. Hablamos también pues de el privilegiar la relación comercial entre América del Norte, con lo cual pues estamos de acuerdo, y al mismo tiempo pues tener relaciones comerciales con otros países del mundo. En efecto, al presidente Biden le planteé que era importante para México tener toda la información relacionada con la reciente captura. Le escuchó, no tuve una respuesta directa, pero escuchó la propuesta y me dijo que lo iba a revisar. Y hablamos pues en general ya de cuestiones de que su esposa estuvo aquí, de la importancia de la educación. Su esposa se dedica a la educación, es maestra, cuestiones más generales y digamos personales de lo que fue la toma de posesión y la presencia de su esposa, y le agradecí por supuesto nuevamente esa presencia. Con el presidente de China hablamos de la relación que existe con China. Le planteé de manera directa que nosotros teníamos un acuerdo comercial con Norteamérica, pero que había espacio para la relación con China, que era muy importante, y también aproveché para agradecerle nuevamente todo el apoyo que recibió México durante el huracán Otis por todos los enseres que fueron enviados y entregados directamente a las familias de Acapulco y de Coyuca de Benítez. Esencialmente fueron las reuniones. Después nos reunimos con el presidente Petro, ahí hablamos también de varios temas, temas de, por ejemplo, ellos están interesados de cómo el ejército, los ingenieros militares participan en las obras estratégicas. Ya hay una primera relación y planteó que se incremente, y otros temas importantes de la relación. Tuvimos oportunidad de vernos juntos 4 países de América Latina: Brasil, Colombia, Chile y México. La importancia de trabajar conjuntamente, somos gobiernos progresistas y hablamos de la importancia de seguir manteniendo esta relación. Fue una muy buena, y México es bien visto por todos los países. Oiga, en el caso de… Así mismito, como terminaron de escuchar esta información, la presidenta Claudia Sheinbaum también aseguró que no aumentará su sueldo durante su sexenio. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su salario, así como los de los servidores públicos de confianza, no aumentarán su salario durante los 6 años de su mandato. Además, señaló que se realizarán recortes en algunas dependencias, pero que esto no afectarán sus funciones. Bueno amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información y que tengas un excelente miércoles.